a sus colaboradores. Bueno, déjeme saludar como todas las mañanas al maestro Ricardo Sevilla, colaborador de la revista Polemón, colaborador de Regeneración MX y obviamente miembro de esta familia Sin Censura, para hablar precisamente de los esfuerzos internacionales para desacreditar, para ridiculizar, para golpear políticamente a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué intereses ocultos podría tener The Economist, la revista británica? Pues hay que hablar de eso con don Ricardo Sevilla. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Vicente. Buenos días a todo el público que nos ve y que nos escucha. Fíjate que The Economist tiene todos los elementos necesarios como para orquestar mafia, darwinismo social, y que tiene una historia absolutamente truculenta. Como yo he dicho en este espacio aquí con los amigos y las amigas de Sin Censura, únicamente nos vemos el ombligo y no nos asomamos a la historia del periodismo, a la historia de los personajes, de los opinadores, de los intelectuales y de los periodistas. Y la historia de The Economist en particular es absolutamente siniestra, y hay datos para probarlo. Fíjate que hay que recordar que The Economist tuvo como subdirector en sus inicios, porque es un semanario que, aunque se presenta como periódico, no lo es una publicación semanal, y fue dirigida por ahí de 1848 a 1853, si no mal recuerdo, por el filósofo naturalista Herbert Spencer. Pero fíjate que el nombre de Spencer es muy importante, porque Spencer, hay que recordarlo, fue el tipo que escribió aquel memorable ensayo que se llama Estática Social, y que fue publicado precisamente cuando subdirigía The Economist. Y ahí, en ese ensayo en particular, él apelaba precisamente a la desaparición del Estado. Spencer, por otra parte, y hay que subrayarlo, también fue el intelectual que acuñó esa frase que es un precepto del darwinismo social más defendido por el neoliberalismo, es decir, la supervivencia del más apto, y que aparece en su ensayo Principios de Biología. Entonces, The Economist siempre ha practicado desde sus orígenes el darwinismo social, la supervivencia del más apto, y toda esta ideología que defienden Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y los supuestos liberales que no lo son. Hay que recordar también, querido Vicente y público, que Karl Marx fue uno de los principales filósofos que los evidenció. Hay que leer, por ejemplo, el libro que casi nadie lo tiene a la mano, nadie acude a él, que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte. En este ensayo en particular, habla sobre The Economist. Fíjate, habla sobre The Economist para analizar precisamente la figura de Luis Bonaparte, y dice que The Economist es el órgano europeo de la aristocracia financiera. Fíjate nada más, ya en ese momento se revelaba con todas sus señales de ser un vocero de los intereses de la monarquía en ese momento, de las clases sociales privilegiadas, que eran encabezadas en ese instante por Luis Bonaparte, que como las personas que han leído un poco de historia, que yo creo que son muchos, a pesar de lo que creen las élites, en 1851, en diciembre de 1851, orquestó e encabezó un autogolpe de Estado que fue precisamente impulsado por las páginas The Economist. Y ahí están, a mitad del ensayo de Karl Marx, todas las frases que recuperó, donde The Economist le llamaba ignorantes, incultas, estúpidas a las masas proletarias, y por otro lado hablaba
de que se oponían estas masas proletarias incultas y estúpidas e ignorantes contra el ingenio, fíjate, contra el ingenio, los conocimientos, la disciplina, la influencia espiritual y los muchísimos recursos intelectuales que supuestamente tienen las elevadas capas sociales de la élite. Entonces, esto que vimos ayer, por ejemplo, de The Economist, caricaturizando al presidente López Obrador, no es un ejercicio nuevo, data desde siempre, este desprecio por el pueblo, por en la defensa de los intereses financieros, siempre ha sido el sello distintivo de esa publicación. Ahora bien, centrándonos más en la actualidad, hay que decir que los dueños de esta publicación son fundamentalmente dos familias, y las dos familias han sido señaladas por corrupción, por enriquecimiento ilícito, y son verdaderas empresas, corporativos, monopolios que han extendido sus tentáculos en todo el mundo. Estoy hablando concretamente de la familia italiana Agnelli. La familia Agnelli es dueña del 46% de The Economist. Y a muchos les sonará el apellido Agnelli, porque estos accionistas principales de The Economist también son dueños nada más y nada menos que de la marca Fiat, no sé cómo se pronuncie, pero que es si no es que la principal empresa en la industria automovilística en Italia y probablemente en toda Europa. Ahora, estos señores también son dueños, Vicente y público, no solamente de The Economist, sino de La Stampa y de La República, que son dos de los periódicos más importantes de Italia en este momento, además también de ser dueños del club de fútbol Juventus, y que se pueden dar la oportunidad y la posibilidad de pagarle cualquier cantidad de euros a personajes como Cristiano Ronaldo para que pateen el balón en su equipo. La gente que gusta del fútbol recordará perfectamente que por ahí de 2017 el directivo de Agnelli, que es accionista principal de The Economist y al mismo tiempo presidente del club Juventus de fútbol, fue acusado de mantener vínculos con la Ndrangheta, que es la organización criminal más poderosa de Italia y de Europa desde hace más de 40 años, es decir, desde la década de los 90. Entonces, este señor fue señalado y tomado en fotografías en reuniones con el capo más sanguinario de este grupo delictivo que se llama Rocco Dominello. Entonces, este hombre que es accionista de The Economist se sentó con él para negociar la venta ilegal de entradas de su propio club de fútbol para que los revendieran a un superprecio entre la propia comunidad juventina. De tal suerte, este es un monopolio, Vicente, y hay que tenerlo muy en claro. Fíjate que una de las particularidades de The Economist, al menos eso es lo que dice en su carta de objetivos, es que no firman los reportajes ni los artículos de manera individual, sino que los firma de manera editorializada, es decir, tienen el soporte de la publicación. Sin embargo, aquí fue firmado y no solamente avalado por la publicación, sino que fue firmado por la editora en México. Y esa editora en México ayer dio una entrevista, ayer o anteayer, dio una entrevista en Bloomberg, El Financiero. Y los invito a que la escuchen porque en esta entrevista le preguntan
que por qué dice que el presidente es un mesías y por qué asegura que es falso mesías. Entonces, yo no me atrevo a citar las palabras de esta editora, que además, si entramos a su cuenta de Facebook, y los animo a que entren antes de que lo borre, ella retuitea a Broso, el payaso tenebroso, constantemente, pero además también retuitea todas las publicaciones de Valeria Moy, que es la directora del INCO, del que hemos estado hablando aquí. Entonces, por increíble que parezca, todos los caminos llevan a estas organizaciones de Claudio X González, de Enrique Krause, de Broso, y que esta editora está haciendo proselitismo contraviniendo todas las especificaciones que debe tener un periodista extranjero, un corresponsal. Ella está haciendo proselitismo político en este país. Entonces eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque aquí muchos periodistas han sido acusados y señalados, cuando no hasta expulsados de este país, por hacer precisamente lo que esta editora en jefe está realizando. Entonces es muy grave lo que estamos observando, y yo invito a nuestro auditorio y a ti, querido Vicente, a que nos asomemos juntos y que señalemos qué es lo que está ocurriendo detrás de estos grandes monopolios que utilizan a los medios de comunicación como empresas publicitarias para catapultar sus negocios, su imagen y su ideología. Oye, mi querido Ricardo, y ya que nos estás planteando lo que está detrás de The Economist, ¿cómo viste la respuesta de Marcelo Ebrard? Marcelo Ebrard, que básicamente les dice desconectados de la realidad, desconectados de la gente de abajo, desconectados del pueblo, como la élite. Y básicamente dice Marcelo Ebrard, palabras más, palabras menos, que en las páginas de The Economist se expresa la visión de esos que se sienten cuasi tocados por Dios. Y es que tiene toda la razón. A mí me parece una respuesta magistral del canciller, porque yo no sé si él tenía conocimiento de quiénes estaban detrás del financiamiento de esta publicación, de este semanario, pero da la impresión de que sí, porque no se equivoca un ápice. En realidad, este semanario está creado, pensado para influir en el ánimo de una clase social privilegiada, precisamente por eso, porque está financiada por ellos, está financiada por la familia Agnelli, pero también por la familia Rothschild. Entonces la familia Rothschild es la banquera, es un grupo empresarial añejo, vetusto, que ha tenido una relación con la nobleza y con el Vaticano brutal, que han explotado campos petroleros en Bakú, en Batum, en Rusia, que han favorecido a diferentes gobiernos europeos desde la década de los 80, que han financiado campañas políticas en diferentes países en Europa, que incluso, por ejemplo, hay que recordar que The Economist apoyó fieramente a Valéry Giscard, que fue presidente de 1974 al 81 en Francia, y que cuando llega François Mitterrand al poder, cuando sucede a Giscard, entonces en ese momento el gobierno socialista de François Mitterrand, a través de Pierre Mauroy, confiscan la Casa Rothschild en París precisamente por eso. Son una élite, benefician a los empresarios, tienen contratados a reporteros, editores, articulistas, columnistas, opinadores, conductores de noticias, para defender
única y exclusivamente su causa, que es una causa absolutamente corporativa, empresarial, y que eso debería de encender las alarmas para que nosotros continuemos con esa atención centrada, como ya lo hemos venido platicando aquí, sobre los intereses que se esconden detrás de todas estas publicaciones y que incluye, por cierto, aquí como lo hemos dicho también, al Reforma, al Financiero, a Excelsior, y que detrás de ellos, de estos opinadores que salen con mucha vehemencia y carentes de datos históricos, a defender cualquier trapacería que sus jefes les manden. Oye, entonces, Ricardo, Economist no hace otra cosa más que eso, querido Vicente. Ricardo, para cerrar con este análisis que haces de este caso, también hay que mencionar, nos recordaba a Toño, me acaba de mandar la portada de ese entonces, que The Economist apoyó a George W. Bush en su guerra contra Irak, con su guerra mentirosa contra Irak. Y bueno, también preguntarte la respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que la portada de The Economist, en el que lo señala como el falso Mesías de México, es majadera y mentirosa. Aseguró que se sintió, en tono de broma, importante, porque le dedicó el artículo principal y también señaló que le pareció normal que lo denostaran. Denunció que la revista está llamando a votar en contra de su proyecto, aunque dijo que él no va a Inglaterra a pedir que voten a favor de tal o cual candidato. ¿Cómo ves la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo? A mí me parece que es certera y que tiene el magisterio de un presidente que se sabe votado y aprobado por la población mexicana. Él lo dijo, lo mencionó esta mañana en su conferencia presidencial, y en efecto no está sorprendido porque se da cuenta perfecto de que este tipo de publicaciones tienen un interés detrás. No hay, y es lamentable decirlo, periodismo en estos lugares. El periodismo está en otra parte. Desde hace mucho tiempo la objetividad, todo esto que nos enseñaban, hay que tener una voz ecuánime e investigar los hechos de manera neutral, no se aplican en estas publicaciones, porque desde el momento en que una firma está contratando a un periodista, ellos asumen que van a abanderar su causa y que si no lo hacen los van a correr. Ahí están las imágenes. Yo más tarde publicaré un texto en Regeneración MX abundando sobre esto, y voy a aportar fotografías donde vemos cómo este grupo de italianos que son dueños de Fiat o de esta firma automovilística y del Club Juventus, también han removido a su antojo a los periodistas, a los editores y a los directivos de la República y de la Estampa en Italia, porque no se han adherido las exigencias editoriales de sus negocios. Entonces, recuperando un poco lo que decía el canciller Ebrard ayer, sorprende, no por la posición ideológica del medio, Vicente, sino por la virulencia y la fragilidad argumentativa. Eso lo dijo Ebrard, y entonces me parece muy revelador, muy concreto, y en efecto es una caricatura, y que lo único que propició fue que una ola de memes circulara por las redes sociales, pues hablando justamente de toda esta pantomima que este medio de comunicación celebra, y que hay que recordar e insistir que se enriqueció al amparo de las compañías, de las grandes compañías que han extendido su monopolio en todas partes del mundo, incluido este país. Así es. Mi querido Ricardo Sevilla, cerramos otra semana laboral
con los análisis que nos compartes a través de Sin Censura. Y bueno, pues te voy a pedir que cerremos invitando a la gente para que te busque en los diferentes trincheras en donde escribes y para que te apoye en redes sociales, y obviamente pidiéndote que nos acompañes en la semana antes de las elecciones, que creo que es cuando más eco tendrán las palabras, las declaraciones, los análisis que realizas. Claro que sí, muchas gracias, querido Vicente, y es un placer compartir contigo, lo digo de frente, lo refrendo, y muchas gracias por abrirme pues sí, es una trinchera, porque estamos haciendo periodismo de riesgo, periodismo con datos duros, e insisto, te agradezco mucho la deferencia. ¿Me pueden seguir, por favor, en @Sevilla Crítico, que es mi cuenta de Twitter, y en los textos que publico en Regeneración MX y en la revista Polemón? Y por supuesto aquí en Sin Censura. Querido Vicente, público, amigos, amigas, nos vemos la próxima semana. Tengan un excelente fin de semana y los abrazo desde la calurosa Ciudad de México. Te mando un abrazo, muchas gracias. Es Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura. Y bueno, tenemos